Buenas tardes para todos en casa. Bueno, muchas cosas todos los días a propósito del contexto electoral, pero vamos a arrancar el programa de hoy con algo que, bueno, generó una pica importante. También hubo llamados de atención dentro de la propia fuerza política. Obviamente nos estamos refiriendo a lo que dijo Manini. Recordemos que el general dijo lo que dijo en un entorno que era supuestamente no público, entre militantes. El tema que uno cuando escucha eso como excusa o como explicación de por qué decís lo que decís, te preguntás, bueno, ¿es lo que piensa? ¿Es lo que, no sé, le salió naturalmente, pero es lo que piensa? ¿Lo importante es lo que piensa o lo que dice? Vamos a repasar la crónica de Telemundo con las declaraciones del senador y las del propio Marcelo Abdala, que fue aludido como presidente del PIT-CNT. Recuerden que uno de los dichos tenía que ver con las connotaciones antidemocráticas que el general había depositado sobre el PIT-CNT, entre otros. También hizo referencia a otras organizaciones como los Movimientos Sin Tierra de Brasil y demás. Pero repasemos la crónica de Telemundo y después lo tenemos aquí en piso al tema, porque obviamente tratamos de comunicarnos con el senador. Agradeció la invitación, me refiero a Manini, ¿no? Pero que él daba por saldado el tema después de las declaraciones que dio. Bueno, está bien. Que lo den por saldado los demás es otro asunto. Por eso lo estamos tratando aquí hoy. A ver. El senador cabildante dijo este jueves que no cree que el PIT-CNT tenga intención de avasallar la Constitución y las instituciones democráticas. Sí, estoy convencido que dentro del PIT-CNT hay elementos con pocas convicciones democráticas. Estoy convencido. El presidente de la central sindical criticó al senador. Lamentablemente, el senador Manini hace una apología del golpe de Estado. Según informó el semanario Búsqueda este jueves, en una reunión política el sábado 24, Manini Ríos advirtió que hay instituciones antidemocráticas y con altísima incidencia en la política nacional que tienen en las Fuerzas Armadas un freno para evitar posibles desbordes, y mencionó al PIT-CNT. Hay, digamos, instituciones u organizaciones lo suficientemente organizadas que mañana pueden querer pasar determinada raya. Y mencioné el PIT-CNT como mencioné organizaciones ambientalistas de un lado, los otros de Brasil. Yo creo que es muy importante que todo el sistema político deslinde de posiciones con respecto a este disparate. Hay elementos con pocas convicciones democráticas. Uno lo ve cuando justifican dictaduras del continente, lo ve en algunas actitudes, a veces patoteriles que han utilizado en algunas ocasiones. ¿Y qué acción vas a tomar? ¿Defender la democracia, como hicimos siempre? Otros no pueden decir lo mismo que el movimiento sindical. De lo que dice uno y de lo que dice el otro, que se puede analizar. Pepe, ¿empieza con vos? Bueno, declaraciones totalmente fuera de lugar, inconducentes, inapropiadas. No corresponde además colocar a las Fuerzas Armadas en ese rol que las coloca Manini. Justamente me parece que es todo lo contrario. Que hay personas en la sociedad, en nuestra sociedad, con poca, digamos, conducta democrática. Y bueno, sí, de hecho, el golpe de Estado fue protagonizado además por los militares, por ciudadanos, por civiles. Entonces debe haber en todos los estratos de la sociedad gente que de repente no tiene el espíritu democrático que la mayoría de la ciudadanía uruguaya tiene. Con respecto a si las declaraciones fueron formuladas en un ámbito privado o público, yo me permito tener mis dudas con respecto a si un ámbito donde hay militantes políticos es un ámbito privado. Pero aún, en el caso de que digamos, sí, se tome como un ámbito privado, me parece que lo importante no es lo que se dice, o cómo se dice, mejor dicho, o dónde se dice, sino lo que en definitiva se está diciendo. Y lo que dijo Manini lo dijo, y está grabado, o sea, de eso no cabe duda ninguna. Lo último, cierro con esto, me parece haber notado un poco reflejo por parte del sistema político, en general, particularmente dentro de la coalición, salvo, y pido disculpas si por estas últimas horas o minutos hubo alguna declaración, salvo dentro del Partido Independiente, particularmente el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que fue muy duro, o fue, creo que correcto en sus apreciaciones. El más categórico, al menos. Más categórico, demás, sin duda. Más categórico, las demás pronunciaciones
o los demás Escuché pronunciamientos algo del no fueron diputado muy... Jorge Gandini también, Sí. pero en el caso de Mieres me parece que fue bastante categórico y creo que esas cosas no se pueden dejar pasar por alto. Me parece bien que se puntualice y que se discrepe públicamente, además. En definitiva, me parece que a la coalición de gobierno le hace bien tocar estos temas y manejarlos públicamente. Se excedió Manini en sus comentarios. ¿Qué pensás, Pablo? Creo que se le está dando demasiada importancia a unos dichos de quién vienen, ¿no? Digo, todos sabemos cuál es el pensamiento que tiene Manini. Digo, no lo va a ocultar. Yo sé que cuando uno se escuda y después aclara lo que dice para dar una interpretación, yo estoy con Pepe, lo que dijo, lo dijo. Si lo dijo en un ámbito privado, en un ámbito público, en una conferencia de prensa o lo que fuere, lo dijo porque lo piensa. De ahí a que eso sea cierto o no, hay un abismo. Digo, decir que el PIT-CNT, por más diferencias que uno pueda tener en su accionar o su ideología política y demás, con que es antidemocrático es un verdadero disparate, sinceramente. Digo, no la veo por ese lado. Independientemente de que después se diga que justifican dictaduras de otros países y demás, bueno, pues es un tema ideológico, es otra discusión. Pero de ahí a que sea antidemocrático en nuestro país, hay un abismo. El sistema político no reaccionó demasiado. También Robert Silva tuvo unas declaraciones que se apartaba de ello. Pero digo, me parece que se le está dando demasiada trascendencia a algo que sinceramente no la tiene. No la tiene porque es inaplicable, no la tiene porque es como que yo diga que va a aterrizar un plato volador ahora acá en el estudio, que no va a suceder, por más que se me pueda criticar por ello. Entonces creo que se le está dando demasiada trascendencia a algo que fueron unos dichos de un dirigente político que todos sabemos más o menos cuál es el pensamiento que tiene, pero me parece que la reacción de todo el sistema y de agarrarse las vestiduras con que se hace apología del golpe de Estado. Eso lo plantea el PIT-CNT. Eso lo plantea, ¿no? Dale, bueno, pero es uno de los que está participando de esta discusión, ¿no? Que está muy bien que salga a defender al PIT-CNT, pues es el presidente del PIT-CNT, es lógico eso, que lo haga. Es darle demasiada trascendencia a algo que sinceramente no la tiene. No la tiene. Vale. Yo creo que el error de Manini es intentar desdecirse de lo que dijo, porque estoy convencida que es lo que piensa, y el entorno en el que lo dijo además, él mismo decía que habían muchos exmilitares, que supongo que serán contemporáneos de él al momento en que él era comandante en jefe o que estaba en la fuerza, y entiendo que quizá varios de ellos puedan pensar así. O sea, mi cuestionamiento no es en sí a lo que dijo, porque entiendo que él piensa así y tiene todo el derecho a pensar así. Después todos los demás tenemos derecho a no compartir lo que él dice o lo que él piensa. Pero creo que su error fue intentar acomodar de cierta forma lo que dijo para que sonara diferente. Y entiendo que si él piensa que el PIT-CNT es antidemocrático o correría la posibilidad de que el PIT-CNT en algún momento, no sé de qué forma, intentara tomar el control, no sé, como un golpe de Estado del PIT-CNT, es medio como complejo lo que él intentó decir. Creo que lo que está apuntando Manini es alargar su campaña, hablarle a sus votantes, recuperar un caudal de votos que las encuestas le dan que perdió. Y bueno, y obviamente se dirige a las Fuerzas Armadas, como hizo durante toda la campaña anterior, marca diferencias con la coalición, lo ha hecho continuamente, marca diferencias con el presidente, con distintas decisiones. Creo que García fue muy oportuno al momento de que hoy aclaró cuál es el rol y cuáles son las Fuerzas Armadas que tiene nuestro país hoy y que nada tienen que ver con lo que planteaba Manini, lo dijo en una actividad, creo que era la entrega de viviendas a personal de las Fuerzas Armadas, y García lo dijo, o sea, y que no iba a profundizar demasiado. Tampoco me parece oportuno que todo el mundo salga con este tema fuertemente, porque también creo que es darle una trascendencia y una exposición que quizá ese era el cometido, decir algo que fuera un disparador para que tengamos a Manini en la prensa y dando este debate. Me parece que también puede ser por ahí, como eso de ponerlo otra vez en el centro del debate y que estemos hablando de esto y se generen estas idas y vueltas de los que no están de acuerdo, que creo que
prácticamente, o sea, creo que nadie, más allá de algún cabildante, puede estar de acuerdo con lo que plantea Manini. Yo lo veo por ahí, como una forma de hacer campaña dirigida a votantes que evidentemente perdió y creo que apuestan a otra vez hablarle a las Fuerzas Armadas, como lo hicieron, lo decía hoy, durante la campaña pasada, y viene por ahí en que ese ámbito seguramente muchos de los que estaban ahí opinen y tengan la visión similar a la que tiene Manini. Entonces, por eso esto que decía Pepe de que es importante lo que dijo, dónde lo dijo. Sí, permítanme también recordar que el año pasado el PIT-CNT organizó una marcha y en su lema hablaba de, no quiero equivocarme, en defensa de la democracia. Otro disparate. Y ahí, de nuevo, si es necesario hacer una marcha con ese lema es porque entendés que está en juego o en riesgo la democracia o los valores democráticos. Es decir, ese jueguito ya lo vimos, de un lado y del otro. Y también habría que ver y analizar si cuando el general habla, obviamente que se extralimita y además hay una cuestión de conceptos que es lo preocupante y es a qué vincula el valor de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es lo grave. Pero después si nos quedamos en el más menos democracia, ¿no? O más menos democrático, nadie tiene nada para señalar sobre algún núcleo más duro, empezando por el presidente, ¿no? Que entiende democráticas realidades que acá están muy lejos de ser comprendidas o miradas como democráticas. Entonces, creo que hay muchas cosas que se enredan en esta polémica. ¿Qué pensás, Diego? A ver, me engancho con lo que vos decís, porque la discusión sobre qué es más democrático, qué es menos democrático, qué mejora la democracia... Sí, ¿desde qué lugar hablan de eso? ¿Qué la empeora? Es un debate completamente aceptable, se puede dar en el terreno de los medios, de las declaraciones, de las marchas, ¿por qué no?, de las expresiones en el espacio público. El gran problema con Manini es que él entienda que ante actitudes que no benefician a la democracia, quienes deban intervenir son las Fuerzas Armadas. Porque la función de las Fuerzas Armadas y su alcance, qué es lo que las Fuerzas Armadas pueden hacer, es algo que está estrictamente delimitado en la Constitución y en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que es proteger la defensa nacional, que tiene que ver con la soberanía, con la integridad del territorio, con los recursos naturales, con defendernos de amenazas externas. En ningún caso, si fuera que una organización social, saquémoslo del PIT-CNT, que una organización social cualquiera tuviera actitudes antidemocráticas, para eso tenemos un poder judicial, una Suprema Corte de Justicia, un parlamento, un poder ejecutivo. O sea, no son las Fuerzas Armadas quienes deben. Obviamente, si existiera una amenaza armada dentro del territorio, ¿sí?, una especie de ataque armado, primero la policía y la Guardia Republicana y después se verá, y ahí la Constitución determina en qué casos el Parlamento puede requerir la intervención de las Fuerzas Armadas en el interior. Entonces el gran problema, y yo esto lo titularía Cabildo al desnudo, es que ellos entienden que las Fuerzas Armadas son un actor relevante en la política nacional y que tienen que tomar acciones X o Z, dependiendo de si les gusta más o menos una organización social. Eso es lo bravo. Y yo no creo que Manini Ríos estuviera incómodo con la filtración de búsqueda, porque en la rueda de prensa él rápidamente se hace del argumento. No arremete ni contra el medio, más bien que es una filtración que a búsqueda le llegó con ganas de que llegara, ¿sí? Eso me parece bastante evidente. Lucía Topolansky... Dista mucho de aquello que dijo Lucía Topolansky, ¿te acordás? Lo mejor es tenerlos de nuestro lado, a las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas no es que haya que convencerlas de estar de un lado y del otro. Las Fuerzas Armadas están sometidas al mando superior que lo compone el presidente de la República junto al ministro de Defensa. Entonces, no hay que preguntarles qué les parece a las Fuerzas Armadas. Sí, obviamente en su tema. Sí, obviamente. No, y obviamente que hay que educar a los nuevos componentes, a la oficialidad de las Fuerzas Armadas en los valores democráticos. Eso es una tarea muy importante. Citaste a
Lucía No, Toporowski, pero no iba ibas por ahí, se ve, por eso iba por dale. otro lado, ¿Por porque dónde ibas? aquella frase de Lucía que en una vuelta que al frente una encuesta le dio bastante mal, digamos, y ella dijo, bueno, el susto avivó al mamado, porque ahí los dirigentes de Frente Amplista salieron con mucha enjundia a militar y qué sé yo. En este caso hay algo de eso, ¿no? El 2% evidentemente golpeó en Cabildo Abierto, lo que yo diría que en este caso el susto no avivó al mamado, porque salieron con, creo que con la peor retórica que uno podría esperar de Cabildo Abierto. Con el Cabildo Abierto que menos me gusta. Yo creo que son declaraciones producto también de la interna que hoy vive Cabildo Abierto, sobre todo porque si bien hay como digamos, una noción clara de cómo se tiene que manejar el tema casi que subordinado a la figura de Guido Manini Ríos, que va a ser además el candidato, pero también hay un movimiento interno y yo creo que Manini con estas declaraciones estuvo más que nada mirando la interna de su partido. Sí, porque ahora va a haber una lucha interna preelectoral dentro de Cabildo Abierto también, capaz que eso también afecta. Es la interna, pero yo creo que en Cabildo tiene que estar haciendo mucho ruido, que están perdiendo pie en el conjunto de la coalición. Sí, en ese pero 40 y algo por ciento que tiene la coalición. Creo que además el Cabildo tiene que hacer un análisis a la interna de que, a ver, cuando se les planteaba lo del partido militar, en su momento, cuando surge Cabildo, estaban las voces de personas como Capillera, por ejemplo, que tenían un perfil social, trabajaban en el territorio, nada que ver a este perfil militar, digamos, que puede llegar a tener Manini y gran parte de Cabildo. El problema es que esa parte social, no vinculada a lo militar, es lo que está perdiendo Cabildo. Entonces, yo creo que Manini fortalece el discurso a la parte que le queda de Cabildo, digamos, y me parece un error no pensar en cómo no perder ese caudal de votantes que se podría ir con Capillera o con otros referentes que se le están yendo a Cabildo. Entonces, a ver, que esto seguramente no sea accidental, yo lo decía hoy, creo que esto le sirve para volver a estar en el debate y que se esté hablando de lo que fueron sus expresiones, como arranque puede ser bueno. Pero si en realidad se va a concentrar a seguir hablándole o con un discurso que esté más vinculado a la tropa, que esté vinculado a militares y exmilitares, y se le reduce muchísimo el caudal electoral a Cabildo si no sale con un discurso como el que tenía en su momento de se terminó el recreo, el de marcar las diferencias en cuanto a lo que han sido decisiones de la coalición o del propio presidente, que creo que le puede ser más redituable que este perfil que directamente le habla a la parte que se supone que Cabildo es la que tiene, ¿no? A los nostálgicos. Que no, tiene, sí, claro. Pero son sin sentido. A ver, decía Victoria hace un ratito sobre el tema de la marcha del PCNT en defensa de las instituciones democráticas. ¿Qué defensa estamos hablando? El Uruguay es una democracia plena. Está dentro de los 24 países, si mal recuerdo, con democracia plena en el mundo. Creo que aquí en Sudamérica está Chile y Uruguay, más nada. Y después está Canadá, Costa Rica y no queda más. Después son 20 países escandinavos y demás. Entonces cuando se toca el tema de la democracia, en defensa de las instituciones, pero que no miran el mundo, ¿dónde viven? En Disneylandia viven. A ver, está consagrado en Uruguay una democracia plena con las instituciones funcionando a pleno. Podrá gustar más o no el gobierno que esté de turno, pero democracia hay, es indiscutible. Entonces, a lo que voy, exaltarnos por expresiones aisladas, donde se toca la democracia o se cuestiona la democracia, el funcionamiento de las instituciones, son opiniones aisladas. No tiene sentido. Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Pablo? No, sinceramente, Diego, está bien, yo si estoy del otro lado, pego. Y es lógico que así sea. Pero es que estamos todos del mismo lado. No, Pablo. pero Pepe, a ver, ¿alguien en su sano juicio puede creer que puede caber la posibilidad hoy, en el presente, de que acá haya una desestabilización de las instituciones? No, por favor, alguien puede entender que alguna organización... Y desde esa misma perspectiva te puedo preguntar, ¿por qué entonces lo trae Manini sobre la mesa? Claro. Porque es su forma de pensar. ¿Y a quién le habla? Pero es su forma de pensar. Yo también puedo tener un pensamiento de determinado tema que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad nacional y lo puedo tener. Pero no por eso refleja una realidad o refleja una preocupación o una situación que se puede dar. Es imposible, inexistente. Bueno, pero
hay un matiz con respecto a eso, que es, si Manini Ríos fuera un general retirado más, de esos nostálgicos que cada tanto salen con alguna declaración de, ¿no?, de las Fuerzas Armadas como retén de la, digamos, de la política y del orden nacional, vaya y pase, capaz que lo matamos con la ignorancia. Ahora, Manini Ríos tiene ascendencia política sobre la sociedad porque es el principal dirigente de un partido que tiene 3 senadores. Entonces, por eso, ahí es donde adquiere trascendencia. Dentro del Frente Amplio, sectores que son pequeños, que entienden que hay que eliminar las Fuerzas Armadas. Creo que acá, si nosotros lo ponemos en debate... Pero eso es parte del juego democrático. Bueno, no, pero por eso te digo, de la misma forma que tenés lo que vos planteás... El equivalente sería... Están esos extremos. El equivalente sería que vos tuvieras a alguien en la izquierda que dijera tenemos que rearmar una guerrilla porque... y salir, no sé, a expropiar bienes. Ese sería el equivalente. Y eso no sucede. Yo creo que no. ¿Sería ese el equivalente? Yo creo que no. Bueno, hay algo que está claro, porque Manini no está hay algo que planteando está claro. un golpe de Estado. No lo plantea. Está planteando que las garantías de que pero arriba el bochín no de lo manera plantea, importante. pero tenés claro una cosa, creo, que tenemos todos claro, ¿no? No fue el PIT-CNT quien dio un golpe de Estado. Está bien, ¿No? pero no, Digo, pero... fueron los militares que dieron un Me golpe de parece Estado, que... acompañados de civiles, sí, lo dije en el comienzo. Ahí me parece que hay una sutil diferencia o nada sutil. Creo que utilizando expresiones que son lo que tiene que ver con temas que están arriba de la mesa, lo que tiene que ver con Venezuela, si es dictadura, si no es dictadura, Abdala abrazado de Maduro en su momento, diciendo que le representaba a todos los trabajadores de Uruguay, defendiendo lo que es el accionar de Maduro. Creo que a partir de ciertos hechos políticos que el PIT-CNT ha realizado en estos años y en años anteriores, es de donde se agarra Manini, va a decir, son antidemocráticos porque defienden la dictadura de Maduro. Dentro del PIT-CNT también hay dirigentes que son del ala más ultra, que dentro de su discurso tiene estos elementos que planteaba Diego y no se puede desconocer, pero en todo caso ¿no? lo que Manini podría haber Entonces, dicho es, ante esos discursos de Abdala con respecto a Venezuela, y eso vamos a tener más cabildo abierto, vamos a tener más dirigentes, más votos. A su forma. No, pero es decir, a lo que estoy llamando acá es a que las Fuerzas Armadas estén atentas, Diego, porque puede ser necesario te hago una intervenir. pregunta. ¿Quién tiene más posibilidad de ser presidente en las próximas elecciones? ¿Carolina Cose o Manini Ríos? No, sin Carolina duda, Cose, estamos de acuerdo, ¿no? Tiene serias posibilidades. Más que Manini Ríos y que otros candidatos, es una realidad. Carolina Cose le apoya el Partido Comunista, ¿verdad? Sí. El Partido Comunista claramente está a favor del régimen en Cuba. Hace 3 o 4 días Cuba pidió ayuda a la ONU porque no Pero tenía... el Partido Comunista no propone instalar el régimen cubano en Uruguay. Cuba le pidió, que es apoyada por el Partido Comunista, su régimen en Uruguay, le pidió ayuda a la ONU porque no tenía más leche para darle a los niños. O sea, yo no lo estoy inventando, ¿no? Hay una hambruna generalizada y hay un 40% de la población que tiene cortes eléctricos. Yo quiero creer que en caso de ganar Carolina Cose, no va a plantear el régimen que tiene en Cuba acá, ¿está claro? Lo mismo pasa con esto, señores. Vamos a entendernos. No le demos tanto color a algo que no va a suceder, que es inviable. Entonces, vos no podés pensar una cosa y exaltarte tanto por un dirigente que en realidad es inviable lo que puede llegar a proponer subliminalmente, como tampoco me puedo exaltar por si la intendente de Montevideo, le gusta que le digan intendente, la intendenta de Montevideo gana las elecciones, va a aplicar el régimen que se utiliza en Cuba, el cual ella apoya, aquí en Uruguay. Claro. Quiero creerlo. Bueno, entonces distinto. estamos discutiendo una cosa que no es como existe. si tuviéramos... El ejemplo sería si tuviéramos, no sé, al Boca Andrade diciendo que Uruguay tiene que ir hacia una dictadura del proletariado y a un régimen de partido único, cosa que no lo dice, ¿no? O que... Esa es su dualidad que hay, ¿no? Que apoyan un régimen que funciona de esa forma y están de acuerdo, pero lo apoyan en ese lugar. Diego, pero no lo proponen para acá. Miren este mensaje. Con todo respeto sobre las declaraciones del senador Cabildante, creo que se equivocó en sus apreciaciones. Pero, acá viene todo el pero, ¿no? Creo que el presidente del PIT-CNT dice que no es antidemocrático, pero se olvida él, o capaz no era nacido, sí era nacido, que el Partido Comunista apoyó los comunicados 4 y 7, el 4 de febrero del 73, de las Fuerzas Armadas, preámbulo del golpe de Estado del 27 de junio del 73, creo que no sería la más adecuada de las expresiones del presidente del PIT-CNT, cuando hoy son la principal fuerza dentro del PIT-CNT. Sí, es cierto.
pero también es cierto que... Estamos en una gran ensalada. Claro, no, pero ya es una... a ver, Acá eso es todos cierto. se jactan de ser los más democráticos, Sí, claro. los que más lucharon contra la Lo dictadura que y de dice un la lado o del televisión- otro Está también claro, estuvieron el sistema político vinculados. uruguayo es o sea. democrático, incluyendo a Cabildo Abierto, que además forma un partido y participa de las leyes. Ah, bueno, en el entonces juego por de eso, la entonces hay que democracia. cuidar Pero, de un claro, lado y del otro lo que se dice, exactamente, nada lo es que se dice es inocuo. importante, por eso Hay una no me parece diferencia. inocuo. Yo creo que acá hubo una intención de que esto se filtrara. Pará, ni es inocuo lo que dijo el senador, No. ni es inocuo acusar de apología del delito y por parte del PIT-CNT. De apología del golpe de Estado. Del golpe creo de que Estado, es. por A supuesto. ver, yo creo que esto no se filtró accidentalmente. Creo que esto es el puntapié para que estemos hablando hoy de Cabildo y Cabildo empiece a salir públicamente. Creo que la diferencia de lo que marcaba Diego es que seguramente en el Partido Comunista, cuando tienen una reunión de estas características, no hay alguien que lo filtre. No hay una intención de que se filtre, porque en una reunión interna dentro del Partido Comunista, donde tú dejas tus celulares en la puerta y donde seguramente hablen que el estado ideal sería el estar en el socialismo y después del socialismo tener un régimen comunista, seguramente las expresiones hoy las veríamos para el otro lado también con horror para mucha gente, ¿no? No se No olviden está que de está acuerdo con un régimen. el contexto de Creo que el sacaron el concepto de terrorismo de Estado Sí. de los libros de primaria, que también volvió a poner la mirada sobre esta histórica grieta, ¿no? Yo creo que tiene que ver con por qué se filtra. Yo creo que ahí es donde está el centro de esto. Esto sale para que estemos debatiendo este tema, para que Manini tuviera su conferencia de prensa hoy y explicara y viera. Porque es el mismo Manini que se reunió hace, no sé, 2 años. Pero entonces, Con ¿quién el filtra? PIT-CNT. Porque acuérdate que 2022. Manini está enfrentando además la interna, Por eso. los Lo que dije, se llevan yo con lo dije, Radael, y Estamos entonces... posicionando. Pero lo que dijo, lo dijo igual. Perfecto, claro. pero Lo que dijo, ¿calculado esto le o suma. no Fue el calculado? puntapié para que estemos hablando hoy. Seguramente pueda ¿Calculado formar o no parte de- calculado? Si yo tenía 11 puntos y hoy tengo... Sí. 11. Y hoy tengo 2, perdí 9 puntos, seguramente trazaría una estrategia para colocarme en un lugar donde nuevamente tuviese visibilidad o pudiese, no sé, adelantarme. Yo creo que pescar de tu misma pecera primero que no da mucho resultado, debería buscar los votos por otro lado. Pero capaz que, insisto, es un mensaje también a la interna, una interna que se está moviendo, marcando un perfil Pero determinado. una cosa... ¿Puede ser una estrategia? Está perfecto, Puede ser, sí, pero sí. una cosa es La una largada. jugada electoral para poder volver a recuperar determinado caudal de votos que perdiste. Eso está bien, es válido, se puede decir, se habla, se dice, se salen comentarios. Y otra cosa bien diferente es que se entienda o entienda el resto del sistema político que esto lo está diciendo de una forma poco seria, por decirlo de alguna manera. No, es que yo creo que al Vamos a revés. entender. Este Al es revés. el mismo Manini que hace 2 Claro. años se reunió con el PIT-CNT del que habla Por hoy. supuesto. Entonces, también dentro del PIT-CNT hay gente que no fue a ese ámbito porque entienden que Manini es antidemocrático o tiene que ver con el golpe de Estado y demás. O sea, tenés esa situación de los dos lados por quiénes son y qué representan Esto, a cada ver, uno. es Entonces, terapia de shock. yo por eso le saco... Es terapia de shock. Ellos ven que Cabildo Abierto se está reduciendo a una expresión mínima que podrían perder los senadores, porque ¿no? 2% con un margen de error que tienen las encuestas podría ser 1, podría ser menos de 1. Entonces, bueno, seguramente acá el cálculo estratégico fue apelar a un sentimiento antisindical que existe en la sociedad uruguaya con lo que tenemos a mano, que es esto, que es hablar de las Fuerzas Armadas como retén. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. En estas elecciones se van a definir cosas importantes, entre ellas el futuro de Cabildo. Si ese partido nuevo que emergió hace 5 o 6 años y obtuvo una votación destacada, va a seguir siendo parte del menú, de la oferta, o va a ir languideciendo, porque lo que dijo Valeria hoy es importante. Los elementos, digamos, populares, civiles, que se habían avenido a Cabildo Abierto, Luz, Capillera, sobre todo ellos dos, que son los dirigentes de los que se fueron los más relevantes, se han empezado a desprender. Es más, se han ido diciendo, porque Cabildo Abierto es Manini Ríos y Radaeli. Y por fuera de eso no hay espacio para construir. Entonces, esa gente que se está yendo está dando un mensaje de cómo es la dinámica. No, y dentro de la interna, ¿eh? ¿no? Porque todavía Radaeli también tiene una agrupación propia ahora, Sí, claro. en este momento, ¿no? Sí, claro. O sea, saca su agrupación. Por eso creo que dije son- que también era un mensaje hacia la interna. hay 3 agrupaciones, tiene que haber. 3 o 4, Sí, la creo que estrategia 3. también podía haber sido otra, tratando de buscar Capaz que dentro por de ese lado, de me esa parece. gran pecera
podría haber sido, bueno, detrás de un objetivo común que tenemos en este comienzo de año electoral, que es obtener nuevamente la presidencia de la República coaligados, dejo de lado mis diferencias con el presidente de la República a raíz del episodio de mi esposa, Irene Moreira, con todo lo que eso tuvo de impacto en la relación hasta personal de Manini Ríos con el presidente de la República. Lanzo el guante y retomo la condición que teníamos antes de ese episodio, que era de un trato absolutamente normal, que hoy no existe. También podría haber sido una estrategia, podría haber pescado de ahí, prefirió utilizar otra. Sí, claro. Más mensajes. Militares y civiles presos por defender la democracia. Memoria. Muchas heridas. Respeto, Manini y Abdala. Sí, está bien lo que... Pero sí, Es un llamado a... Supongo que también muchos militares, por ejemplo, un coronel que hoy tiene, no sé, 55 años, que en la época de la dictadura o no había nacido o era un niño en el inicio del proceso democrático, yo no sé si está de acuerdo con lo que dijo Manini, por ejemplo. No, claro que no. Pero por supuesto, a ver, los militares que están en función al día de hoy, salvo quizás, no tengo uso de memoria ahora exacto, pero creo que son de los 12 o 15, que no recuerdo cuántos hay ahora en este momento, si eran alférez es mucho, vamos a entendernos. Claro. O sea, entonces, cuando se habla de la institución militar, no es aquella institución militar, es otra institución militar, que absolutamente no tiene nada que ver con aquella institución militar. Igual recordemos el papel de Cabildo en lo que fue la rendición de cuentas, en quién es el que plantea el aumento para los militares. O sea, yo creo que Cabildo tenía estas dos grandes salas, una vinculado a militares retirados, pero también a la tropa. Recuerden el video de Manini dirigido a la tropa en plena campaña electoral. No estaba dirigido a los militares retirados, estaba dirigido a la tropa de ese momento, a los militares de hoy en día, ¿no? Con la caracterización de los militares de un lado y del otro, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que este mensaje es para ese caudal que Cabildo creo que es el que mantendría, ¿no? Creo que el error es no empezar a tirar mensajes a todo el otro caudal de votantes de Cabildo, que es el que se iría con Capillera, el que se iría con Lust, ¿no? Quienes no están vinculados directamente a militares retirados y a la tropa, a los militares del día de hoy. Y de dónde nació Cabildo, porque en definitiva no fue por combustión espontánea, nació de integrantes del Partido Colorado y del Partido Nacional que se fueron. De hecho, cuando se van de Cabildo vuelven al Partido Colorado o al Partido Nacional. Porque no es que se están yendo al Frente Amplio. Claro. Están volviendo a los partidos de los que salieron o de los que surgieron, que son también partidos dentro de la coalición. O sea, Cabildo está perdiendo gran caudal de votos hoy por hoy con los propios partidos que también conforman la coalición. El pelo, por favor, vale, porque salen el con los propios partidos que conforman la coalición. Entonces, ese análisis no lo está viendo, pues ya no es solamente el pelear por la elección o pelear votos con el Frente Amplio, supongamos. Sí, no, y también recordemos que otra gran apuesta de Cabildo, que es la juntada de firmas por la deuda justa, todo el tema del endeudamiento, viene muy pinchado, ¿no? Muy pinchado en términos de que no ocupa un espacio en la agenda pública, uno no ve movilización, no se cruza con mesitas de gente juntando firmas, porque eso es un tema que los dirigentes pueden plantear, pero si no hacen carnadura en la gente y en los militantes, no la juntás las firmas. Creo que tiene que ver con esto también, ¿no? Quienes podrían tener mayor llegada en el territorio son los dirigentes de Cabildo que se están yendo. Claro, no tiene aparato Cabildo. Entonces, hoy en día. Entonces, hoy le falta el aparato a Cabildo. Parece estar abandonando esa agenda más popular o populista, podríamos decir algunos, y quedándose con el núcleo duro de apelar a un votante de derecha puro y duro, que parece es como la nueva apuesta estratégica. Claro. Recordemos que si hay algo que Manini no es improvisado. No, maneja la táctica y la estrategia como buen militar, por otra parte, y la maneja muy bien. Sí. Hay algo que decía Valeria con respecto a Capillera, que capaz que no es esa figura tan popular para el electorado común y corriente del partido que fuese, pero que sí que era muy fuerte en la interna también para surcir diferencias que había entre sectores o diferencias que se podían dar en la interna de Cabildo Abierto, y como decía Valeria, también con mucho peso en territorio, y eso para una juntada de firmas, por ejemplo, es relevante. Muy bien. ¿Alguien más? Ha votado el tema, señor Manini, se equivocó, suerte en pila. Veremos qué pasa. Bueno, muy bien. Antes de cambiar de tema, les quiero recordar que existe la fuerte liquidación de sol en Óptica Estela Ginchuk, que podés encontrar tu nuevo par de lentes de sol con hasta 60% de descuento y renovar